Todas las noticias, todo el tiempo. Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. La semana pasada hablábamos de estas cifras preocupantes respecto a la violencia contra las mujeres en México y aquí en el Estado de México. Particularmente en territorio mexiquense, 1 de cada 2 mujeres nos hemos sentido violentadas en los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos en la vida. Es importantísimo que sigamos poniendo el dedo sobre el renglón, porque la forma más extrema de estas violencias, usted lo sabe, es el feminicidio. En ese sentido, Bobby Flores, tienes una recomendación muy interesante que hacer y sobre todo que ya nos habrá de poner a pensar mucho eventualmente. Bobby, buenas noches. Hola, Melissa, amigos de Línea en Alta Tensión, edición nocturna. En esta gran urbe de hierro, la moderna Tenochtitlán, la ciudad que lo tiene todo. Una chica aborda un taxi con destino a su casa sin imaginarse que su vida no volvería a ser la misma, convirtiéndose en una cifra más de las gráficas y estadísticas de las víctimas por violencia de género. Es mi sinopsis de la película Anya, dirigida por Eric Zavala, protagonizada por María Fernanda Tovar y Gustavo Parra, estrenada en el 2018 y relanzada la semana pasada con el objetivo de impulsar iniciativas para una mayor concientización sobre la violencia de género que vivimos en nuestro país. A veces siendo indiferentes, a veces siendo invisibles las víctimas por los demás. Salvo que tú hayas sido víctima de algún tipo de violencia. Anya es una película mexicana de bajo presupuesto que, a la usanza de las películas danesas de Dogma de los años 90, de donde surgiera Lars von Trier junto con Thomas Winterberg, crearon los manifiestos Dogma 95, que no eran más que propuestas cinematográficas radicales con temas de denuncia y realizadas con bajísimo presupuesto, conjugada con narrativas de terror psicológico tipo David Lynch o Roman Polanski, bajo situaciones angustiosas, sofocantes, inaceptables, como si estuvieran encerrados en un cuadro abstracto y con un final que les sorprenderá aún más que el desarrollo de la misma historia, es lo que verán en esta propuesta de cine mexicano. Esta película, que raya en lo que se le conoce como cine independiente, lo podrán encontrar en una conocida plataforma de streaming y circuitos de cineclubs en varias universidades, como el Centro Cultural del Politécnico en Zacatenco el día 25 de este mes, el 19 en la Tecnológica del Valle del Mezquital y el 26 en la UT de Tulancingo, entre otras sedes universitarias. Consulten cartelera. Melissa, podríamos ver esta película como si fuera una simple película de terror o un thriller psicológico, aunque cuando llegas al final la podrías ver con una gran concientización a estos conflictos. Pero no es terror, es una historia basada en hechos reales, realidades que superan la ficción, realidades que nuestros gobiernos a veces han disfrazado las cifras o nos han dado otros datos. Pero lo más lamentable es que, al no ser una película de palomitas o superhéroes, carecen de las opciones de una mejor distribución o de alcances a un mayor público. ¿No crees, Melissa, que quizás tengamos una deficiencia en la distribución, exhibición e inversión en proyectos y cine con contenidos no necesariamente de entretenimiento? Qué difícil tu pregunta de esta noche, Bobby. Yo creo que más que deficiencia, pues yo sí creo que muestra una crisis en la que estamos viviendo como sociedad, que si no vende, ¿cuál es la finalidad de promoverlo? Me parece que ese es el pensamiento que está deteniendo a todas estas producciones. ¿No lo crees, Bobby? Sí, mira, realmente es una de las cosas que me comentó el director de la película, acabando la película, y fíjate que me compartió una anécdota que decía que la presentaron en otra plataforma de estas que hay de streaming, y la persona de mercadotecnia dijo que como mujer le parecía interesante el tema, pero que ahorita no podían apoyarlos porque lo que necesitaban ahorita son más que nada comedias, películas que hagan divertir, entretengan, etcétera, ¿no? Es algo ya muy viejo. Recuerdo cuando el famoso neorrealismo italiano, que querían reflejar la realidad de una Italia después de la Segunda Guerra Mundial, pues la gente rechazaba los italianos rechazaban el cine italiano porque no querían verse en sus realidades, querían ver películas donde se divirtieran, se entretuvieran, etcétera. Y finalmente, bueno, pues si estamos buscando la idea del negocio, pues yo creo que entonces lo que tenemos que buscar es cómo moldear los contenidos de tal forma que puedan convencer a inversionistas o a otras marcas para poder anunciarse en ellos, porque de otra manera pues podemos tener grandes y buenas intenciones y no se van a poder ver.
a un público, a un mayor alcance al público, ¿no? Pues es que es justo eso, Bobby, ¿no? Que a lo mejor por la coyuntura en la que estamos viviendo también han salido muchísimos estudios y yo creo que nuestros radioescuchas se impresionarán al saber que incluso la música que escuchamos está determinada por todas estas corrientes económicas, sobre todo en las que nos vemos envueltos. Por ejemplo, yo no sé si han escuchado, pero de verdad he escuchado y puesto atención a las letras que está sacando ahora Taylor Swift, también esta cantante de apellido Chappelle, Charlie XCX, bueno, que en realidad hablan de cosas muy depresivas, pero con una música tan alegre que es lo que se busca, contrarrestar la crisis por la que estamos atravesando. Bueno, lo mismo pasa con las letras de las canciones desde ese tiempo, ¿no? De Placebo, por ejemplo, yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Digo, yo era fan de Placebo cuando surgió, ¿no? Y de muchas otras canciones, y lo que es que hay mucha gente que solamente escucha pero no sabe lo que está escuchando, ¿no? Sí. Pero mira, la película de Anya, el Eric, el director, lo que buscó es como que dijo, a ver, pues no voy a hacerlo como que un documental sórdido, sino como una película un poquito de terror, un thriller psicológico, que finalmente son los que se están poniendo de boga, ¿no? Sí. Digo, a veces hay que buscar, digo, lo voy a decir de esta forma, a veces hay que buscar cómo vender con el morbo, ¿no? Pero bueno, una cosa es saberlo, hacer responsable, ¿no? Como esas películas de Terrifier, ¿no? O este payaso que, por cierto, me cayó mal que le pusieran Art, el payaso, pues, payaso artístico no inventen, ¿no? Que desbancó al Guasón 2, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces aquí estamos viendo cómo buscó Eric hacer una película que pareciera una película tipo David Lynch, tipo Polanski, ¿no? Con un terror psicológico, subjetivo, sugerente, etcétera. Una fórmula que le está pegando mucho, que es como que el terror, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero inmerso en una problemática social de violencia de género que estamos viviendo día con día. La verdad es que quienes no la han visto, porque honestamente sí es una película muy independiente, tienen que saber que pueden encontrarla en las plataformas donde consumimos cine comúnmente, están muy accesibles. Sí, de que hay un lugar, sí, y yo creo que ahorita es una de las ventajas que hay, ¿no? Hoy puedes hacer una película con un poco ya no requieres los grandes presupuestos y acercarte a estas plataformas para darles esta distribución en esas plataformas de streaming. Pues hay que darnos un poquito la tarea de buscarlos, ¿no? Hay que darnos un poquito la tarea de buscar estos contenidos. Pues que esa sea nuestra tarea, Bobby, para esta noche y para las noches siguientes, sobre todo para el fin de semana, que tengamos la oportunidad. Bobby Flores, ya te contaremos qué nos pareció la película, los radioescuchas que estamos reunidos en esta conversación. Gracias, Bobby. Invito a todo el auditorio a que vayan a ver la película Anya. Muchas gracias, Melissa. Muy buenas noches a todos. Abrazo, Bobby. Oscar Guerrero, nos despedimos contigo y los deportes. Buenas noches. Buenas noches.